Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Os voy a contar un pequeño secreto veterinario. En el ejercicio habitual de la labor cotidiana de todo veterinario que trabaja con gatos, dividimos mentalmente la vida del gato en 6 periodos o etapas del ciclo de vida del gato, porque esto nos da una idea a priori de qué podemos encontrarnos a nivel de enfermedades en cada etapa del ciclo de vida del gato y, en segundo lugar, en qué nos tenemos que fijar. Es algo que, digamos, nos ayuda a agilizar mucho nuestro trabajo, y es de esto de lo que os voy a hablar, de explicaros cada una de estas etapas y en cada una de ellas en qué os tenéis que fijar para encontrar antes el posible problema de salud que esté afectando a vuestro gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo explico. La primera etapa del ciclo de vida de todo gato es la etapa que llamamos la etapa de gatito y que va entre los 0 y los 6 meses de vida. En esta etapa básicamente nos tendremos que ir a fijar en que el gato no tenga algún tipo de enfermedad congénita o malformación congénita, como por ejemplo el paladar hendido, que pueda tener algún tipo de hernia, etcétera, etcétera. También es el momento adecuado pues para fijarnos en el plan vacunal, en la desparasitación, en el futuro estilo de vida que va a llevar el gato con su propietario y plantearle siempre al propietario que cuando llega justo a los 6 meses es el momento adecuado ya para pensar en la castración del animal. Luego tenemos la etapa de gato que llamamos gato joven. Esta etapa va entre los 7 meses de vida del gato y los 2 años. Aquí sobre todo lo más común es encontrarnos con enfermedades de tipo infeccioso, problemas derivados de peleas y de traumatismos. El gato va de excursión y se pelea con alguien o tiene algún tipo de accidente, y nos fijamos mucho en cómo el animal va ganando paulatinamente peso, especialmente si el cliente ha ido o ha seguido nuestra indicación de castrarlo justo a la edad de los 6 meses. Luego pasamos a la etapa del gato adulto. Esto va entre los 3 y los 6 años. Aquí insistimos mucho en las revacunaciones periódicas que tiene que llevar el gato, lógicamente también en las desparasitaciones, y ya nos empezamos a fijar y mucho en todos los problemas que puedan aparecer en la cavidad bucal del gato. El gato va a tener, como el perro, y la gente no es consciente de ello, problemas de encías, problemas de sarro, problemas de gingivitis, etc. Y es en esta etapa de su vida cuando se van a empezar a manifestar, y es entonces cuando hay que insistirle al dueño del gato en que mantenga la higiene adecuada de la boca de su gato. Luego pasamos a la edad o la etapa de gato maduro. Esta etapa va entre los 7 y los 10 años. Y aquí ya empiezan a aparecer problemas de salud un poquito más graves, un poquito que nos tienen que hacer que nos fijemos en datos más concretos. Las enfermedades en las cuales más vamos a ir a buscar en esta etapa van a ser sobre todo enfermedades de tipo metabólico, como la diabetes, problemas de hipertiroidismo, problemas renales y todos los problemas asociados a una presión arterial elevada. Por lo tanto, controlaremos todos los parámetros que nos vayan a indicar la presencia o no de este tipo de enfermedades. En esta etapa insistimos a todo propietario en que preste mucha atención en los cambios de hábitos del gato. Es decir, luego pasamos a la etapa de gato adulto o mayor. Esta etapa va entre los 11 y 14 años. Y aquí ya intentamos que el propietario empiece a hacer palpaciones para encontrar posibles bultos en la piel del gato, porque lo más frecuente a partir de estas edades es que empecemos a encontrar algún tipo de cáncer. Muy frecuente también los problemas de artritis que van a causar un tremendo dolor al gato. El gato se va a mostrar en estas edades mucho más quejoso, y seguimos haciendo hincapié tanto en los problemas bucales como en los problemas derivados de pérdida de sensibilidad de ciertos órganos, por ejemplo, pérdida de olfato, pérdida de visión, etcétera, etcétera.
Y luego tenemos la última etapa, que es la que conocemos como periodo o etapa geronte. En esta etapa ya son gatos de 15 años o más. Y aquí ya pues el catálogo de problemas es tremendo. Es decir, todo gato que supera los 15 años de edad va a ser un gato con problemas de todo tipo. Especialmente muchos cánceres, casi todo gato de esta edad va a tener algún tipo de cáncer. Problemas digestivos, problemas renales, problemas de glándulas tiroideas, es decir, es un gato que va a tener un poco de todo. De cualquier manera, os he dividido estas etapas, pero si queréis, a nivel de curiosidad, conocer la relación exacta entre la edad del gato y los años humanos, os lo explico en este vídeo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.